El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 1, versículos 16 y 17. Leo la palabra de Dios, la versión Reina y Valera del año 1960, y dice a su letra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dios nos bendiga por esta palabra. El título de esta disertación: divina y explosiva. La salvación que Dios trajo al hombre es una obra perfecta. Y no podía ser menos, porque el mismo que la diseñó es un ser perfecto. Nuestro Dios es un Dios perfecto. Así que sus obras son obras perfectas. El medio que trae esta salvación es explosivo y también es poderoso. El medio que trae la salvación de Dios es nada más y nada menos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es dinamita de Dios, es poder de Dios. Cuando Pablo usa la expresión poder aquí, usa la expresión griega dunamis, que es la raíz de la palabra española dinamita. Esta explosión de poder ocurrió hace más de 2000 años y aún su onda expansiva nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Pero es interesante que esta onda expansiva de poder no destruye al hombre, antes por el contrario, lo construye, lo hace nuevo, lo renueva, lo transforma. No es una onda entonces destructiva, más bien es creativa. Esas son las obras de Dios, esas son las paradojas de Dios. Al igual que el Evangelio, los cristianos somos dinamita de Dios para este mundo. Yo no concibo a un cristiano evangélico mudo, sin testimonio, sin dinámica, sin vida espiritual. Todo aquel que se ha identificado con Jesucristo tiene la dinamita de Dios por dentro. Tiene el poder de Dios por dentro. Mucha gente se jacta de su posición, su fama, su dinero, su nombre, su apellido, su raza, su religión, etc. Nosotros los cristianos nos gloriamos en el Evangelio de Cristo, porque como dijo Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto al que es judío como al que es gentil. Nunca nosotros nos avergonzamos del Evangelio, porque Él trajo a nuestras vidas muchos beneficios. Contrariamente a lo que muchos piensan, cuando uno se convierte al Evangelio, uno no pierde, antes por el contrario, uno gana. Uno gana. Hay gente que dice que no se convierte al Evangelio porque es que pierden a los amigos, pierden a los familiares, algunos hasta dicen, hasta mi esposa o mi esposo lo puedo perder. Pero déjeme decirle que cuando usted viene al Evangelio lo que hay es una transacción. Sí, hay ciertas cosas que se van a perder, pero si usted analiza en el fondo son cosas nocivas que le van a hacer daño a usted si usted sigue en eso. Cuando venimos al Evangelio ganamos mucho. Ciertamente yo perdí muchos amigos cuando me convertí al Evangelio, hace 25 años atrás. Pero hoy en día, la familia de la fe que he ganado es mucho más grande que los amigos que una vez perdí. Así es que deje esos temores, deje esos prejuicios, porque son prejuicios que le van a impedir a usted conocer el poder de Dios. Conozca usted también los beneficios
que traerá a su vida el Evangelio si hoy recibe a Cristo. ¿Cuáles son esos beneficios? De esos te quiero hablar hoy. En primer lugar, el Evangelio te salva de la culpabilidad del pecado. Te salva de la culpabilidad del pecado. Para entender su culpabilidad, usted tiene que saber quién es. Ahora, esta es una pregunta existencial, no es tan solo una pregunta retórica. Usted tiene que saber quién es. Déjeme decirle quién es usted. Usted es un ser tripartito. Usted tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. En palabras sencillas, usted tiene vida social, usted tiene vida natural o biológica, pero también tiene vida espiritual. A nosotros se nos enseña a solo preocuparnos por la vida social, la vida biológica, natural, pero nadie nos dice que hay una vida espiritual que hay que cultivar y hay que cuidar. La culpabilidad que cada ser humano tiene lo hace una persona muerta espiritualmente y con la necesidad de nacer de nuevo. Usted es un pecador. Y la palabra pecador no necesariamente usted tiene que asociarla con aquel que fuma droga, con aquel que consume alcohol, con aquel que lleva una vida licenciosa o inmoral. Déjeme decirle, pecador es todo aquel que no hace la voluntad de Dios. Pecador es todo aquel que ha errado el blanco, el propósito para el cual fue creado. Dios es nuestro creador. Y cuando Él nos creó con un propósito. Él nos diseñó con un propósito. Tenemos una finalidad. Al ser obra de Dios, al ser la creación, la corona de la creación de Dios, tenemos una finalidad, tenemos un diseño. Pero el hombre, lamentablemente, la raza humana ha fallado en el blanco. Eso es lo que significa pecar. Fallar en el blanco, en el propósito, en la finalidad para la cual Dios nos ha llamado. Muchos entienden la palabra pecador como alguien que lleva una vida licenciosa, una vida inmoral, una vida dedicada a los vicios, al crapulaje, al libertinaje. No, no necesariamente. Esas son las obras del pecado. Pero ser pecador implica necesariamente constituir una raza de gente caída, gente que se ha desviado del propósito de Dios. Ahora, usted no puede salvarse a sí mismo. Usted no puede salvarse a sí mismo. Ningún ser humano puede hacerlo. Usted no puede echar mano de sus obras piadosas o religiosas. Usted no puede echar mano de su religión. Usted no puede echar mano de su cultura, de su conocimiento, para salvarse a sí mismo. La salvación es un regalo de Dios. La culpa del pecado se anula cuando usted viene a Cristo. Y la única manera en que Cristo puede llegar a su vida es que usted abra su corazón a las buenas nuevas del Evangelio. Mientras que usted no recibe a Cristo en el corazón, la culpabilidad está en su corazón. La culpa de su pecado está allí, haciéndolo un esclavo, haciéndolo una persona alejada de los propósitos y de la voluntad de Dios. Nadie puede borrar la culpa de su pecado a sí mismo. Solo la sangre de Jesucristo lo puede hacer. Solo la fe en el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario es lo único que puede anular la culpabilidad de tu pecado. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué es necesario anular la culpa del pecado? ¿Por qué? Si yo no me siento pecador. Mucha gente, eso es lo que me responde cuando se le presenta el Evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. La buena nueva de salvación. Dicen, pero es que yo no me siento pecador. Yo soy un hombre bueno. Mire, yo voy a misa. Yo hago buenas obras. Yo soy un buen vecino, un buen padre. Bueno, de vez en cuando sí me tomo mis copitas como cualquier persona. Pero inclusive yo hasta a limosna doy en la iglesia. Yo hago el bien a mis vecinos. Yo no me siento pecador. Así que, ¿por qué tengo yo
que declararme pecador cuando yo no me siento pecador. Sin embargo, quiero decirle que pecador no es aquel que comete pecado, no. Pecador es aquel que nace perdido en el pecado, con una conciencia sucia, manchada, por causa de la culpabilidad de nuestro primer padre terrenal. En este caso, nuestros padres terrenales, nuestros primeros padres terrenales, Adán y Eva, pecaron, y por culpa de ellos, el pecado se ha transmitido de generación en generación como una peste, como una lepra, como una enfermedad. Así es que usted no tiene que cometer pecados para ser un pecador. Usted desde que nace es un pecador. A menos que usted no sea un ser humano, sino que usted sea un ángel del Señor aquí en esta tierra. Pero déjeme decirle, toda la raza humana está caída. Y es necesario anular la culpabilidad del pecado. Y es necesario sencillamente porque esta culpa es un lastre. Es una cadena que venimos arrastrando. Es un complejo. Hay gente que el pecado la hace sentir como un gusano. Gente que el pecado la hace sentir como un ser vil y miserable. Aún hay creyentes, hay cristianos que han nacido de nuevo, han puesto su fe y su confianza en la obra de Jesucristo, y sin embargo se sienten pecadores. Andan con un complejo de culpa y andan confesándose a Dios sus pecados en la mañana, en la tarde, en la noche, al acostarse, día y noche. No han entendido que sus pecados han sido borrados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es un complejo de culpabilidad. Esto psicológicamente no está bien, ni mucho menos espiritualmente. Esto lo que demuestra es un grado de ignorancia acerca de la obra de Cristo en la cruz de Calvario a favor de nosotros. Y sencillamente es necesario anular la culpabilidad del pecado, porque si no se detiene el avance en su vida espiritual. Usted no crece espiritualmente. Para salvarse de la culpa del pecado, entonces usted debe reconocer que solo la justicia de Dios en Jesucristo es la que nos puede salvar. Solo la justicia de Dios en Jesucristo. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, su gran tema fue Cristo, la justicia de Dios. Y aquí aclaro y profundizo. Por eso es que nadie puede salvarse a sí mismo, porque nuestra justicia no es suficiente delante de los ojos de Dios para alcanzar el perdón y la justificación de nuestros pecados. Solo la justicia de Cristo, que nos es imputada, nos es sumada, nos es añadida cuando recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Pablo, al escribir su carta a los Corintios, su primera carta, en el capítulo 1 y el versículo 30, dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pablo dice que Dios el Padre ha hecho a Jesucristo nuestra justificación. Se lo aclaro mejor. La justicia de Cristo nos ha sido imputada a nosotros. Si usted está en Cristo, entonces en usted está la justicia de Jesucristo, los méritos de Cristo. Y al estar la justicia de Cristo en usted, usted es justificado delante del Señor. Uno de los nombres de nuestro Dios en las Escrituras es Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra. Eso es lo que Dios el Padre Celestial ha hecho con nosotros. Nos ha justificado por los méritos de su Hijo, Jesucristo el Señor. Y para que le quede más claro, mire, Pablo en su segunda carta a la misma iglesia de Corinto, dice en el capítulo 5 y el versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilloso es saber esto. Qué maravilloso es saber que todos los méritos de nuestro Señor Jesucristo, toda la santidad, toda la justicia, todo
Todas las virtudes de Cristo nos han sido imputadas a nosotros en el momento en el que nosotros lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. En segundo lugar, otro de los beneficios que trae a nuestra vida el Evangelio es que el Evangelio te salva del poder del pecado. No solo de la culpabilidad del pecado, sino del poder del pecado. Para muchos el pecado ni existe siquiera. Para muchos el pecado es sencillamente un invento de las iglesias y de los pastores evangélicos. Pero el pecado es una realidad. Y las evidencias del pecado son tangibles. Usted las puede ver todos los días. Atropellos, injusticias, maldades, impiedades, asesinatos, homicidios, celos, envidias. Todas estas son evidencias tangibles del pecado. Y el pecado tiene poder. Hay algunos que juegan con el pecado. Por eso es que dice el sabio Salomón que hay gente que juega con el pecado como jugar con fuego en su seno. Y tarde o temprano salen quemados. Porque no se puede jugar con fuego en nuestro seno, en nuestro ser, sin quemarnos. Y el pecado quema. El pecado esclaviza al ser humano. El pecado es una fuerza que enajena al ser humano, que lo esclaviza, le roba la voluntad, le roba su capacidad de pensar. El pecado eso es lo que hace. Ahora, lo único que puede anular los efectos del pecado es el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder de su sangre, la fe en su sacrificio. Repito eso, el pecado y sus efectos son anulados cuando tú estás en Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8 y el versículo número 1, Pablo inspirado en el Espíritu dice, Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en Cristo Jesús, dice, no tienen ninguna condenación. Ahora, los que están en Cristo solo deben cumplir con un requerimiento. ¿Cuál? No andar en la carne. No satisfacer los deseos de nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Porque cuando usted está en Jesucristo, escúcheme, su naturaleza pecaminosa no ha muerto. Está en un proceso de extinción. Está agonizando. Está crucificada. Pero si usted se descuida espiritualmente, ¿sabe lo que pasa con ese viejo hombre que está allí crucificado y agonizando? Se le baja de la cruz y se le monta encima. El muerto se le monta encima. Y entonces usted anda por allí como los muertos. Usted anda por allí más muerto que vivo. Porque es esclavo de la carne. Esclavo del pecado. Los efectos del pecado todavía están en usted y están contaminándolo y están esclavizándolo. Pero si usted está en Cristo y su vida espiritual va de gloria en gloria y de poder en poder, entonces el pecado y sus efectos son anulados, no tienen ningún efecto en usted. El pecado no tiene poder, mi amado hermano, si usted está reconciliado y salvado en Jesucristo. Si está reconciliado y si está salvado. La pregunta para usted es esa. ¿Usted se ha reconciliado con Jesucristo? Usted se ha salvado ya. Y me dirá, ¿pero salvado de qué, pastor? Es que déjeme decirle, la paga del pecado es muerte, separación eterna. Es el infierno eterno de condenación. Y si usted no arregla sus cuentas con el Señor aquí en esta tierra, usted no tiene otro destino. Déjese de estarle creyendo a su religioncita muerta de que lo va a llevar al cielo y que por sus obras se va a salvar. No. La Escritura, que es la única infalible y eterna palabra de Dios, la que no se equivoca, dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por la fe en Jesucristo, por la fe en esa buena noticia, en ese evangelio que predicamos. El pecado no tiene poder sobre usted si está reconciliado y salvado en Jesucristo. Dice Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, los versículos 8 hasta el 10. Romanos 5,
carta del apóstol Pablo, versículos 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Mi amigo, solo le quiero decirle estas palabras. Si la sangre de Jesucristo no acaba con tu pecado acabará contigo. Por eso es que es preciso que te salves del poder del pecado. Y no puedes hacerlo por tus propias fuerzas. Tienes que conocer a Jesucristo, permanecer en Él, para que el pecado no tenga ningún poder sobre ti. En tercer lugar, el tercer beneficio que te trae el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que el Evangelio te salva por la fe. Como le hemos dicho, lo reiteramos. El Evangelio te salva por la fe. Aún la salvación por la fe se predicó en el antiguo pacto. Habacuc dice, mas el justo por su fe vivirá. Pablo hace un recorderis de estas palabras, porque no existen dos maneras de salvarse. Algunos creen que en el Evangelio o en las Escrituras el antiguo pueblo de Dios se salvó por la ley. No, por la ley no se salva nadie. Por las obras hoy tampoco se salva nadie. El único medio para alcanzar la salvación siempre ha sido el mismo, la fe. La fe. El Evangelio revela entonces la justicia de Dios. Cristo es esa justicia de Dios. Pero esta justicia se recibe por la fe. Como dijimos al principio, Pablo dice allí en el capítulo 1 y el versículo 17 de su carta inspirada a los romanos. Romanos 1, 17. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es un mensaje de fe y para la fe. Y el justo vive por esta fe. El justo vive por su fe. ¿Qué clase de fe es la que tú tienes? ¿Esa fe te salva? ¿Esta fe está seguro que te va a llevar al cielo? Si tu fe está puesta en una religión, déjeme decirle, esa fe no lo va a llevar al cielo. Si su fe está puesta en un político, tampoco. Los hombres fallan. El único que no falla es nuestro Señor Jesucristo. Si su fe está puesta en un científico, déjeme decirle, la ciencia no tiene ninguna esperanza para esta humanidad. Los conocimientos un día acabarán, terminarán, pero la fe te puede llevar al cielo. Ahora, este mensaje, el mensaje del Evangelio de fe y para la fe, es importante que usted sepa que excluye toda religiosidad. El mensaje del Evangelio excluye toda religiosidad. Por eso nosotros no predicamos una religión. Nosotros predicamos relación con Dios. Es lo que tú necesitas. Tú no necesitas una religión más. Tú necesitas establecer una relación de pacto con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que te va a llevar realmente a conocer la salvación. Esto excluye el Evangelio de toda secularidad, de toda mundanalidad. El Evangelio es un mensaje que el mundo rechaza. El hombre que camina en el mundo está lleno de secularismo, está lleno de una mundanalidad que realmente es un obstáculo. Se constituye en un obstáculo, en una barrera para rechazar el Evangelio. Cuando usted está en Cristo, cuando usted recibe las buenas nuevas de salvación, el Evangelio está libre de toda secularidad, de toda mundanalidad. No podemos realmente aceptar a un evangélico secularista. Es una combinación excluyente. Un evangélico mundano. No tiene presentación. Si usted cree en el Evangelio, usted es evangélico, pero el evangélico
no es mundano, es espiritual. Su mirada está puesta en Jesucristo. Esto excluye el evangelio también de toda tradición. Por la tradición tampoco nadie se salva. La tradición tiene un valor religioso. La tradición tiene un valor histórico. Pero no es la tradición la que murió por ti, mi estimado amigo. No es la tradición de los padres de la iglesia, no es la tradición judía, no es la tradición cristiana la que te va a salvar. A ti te salva el evangelio de Jesucristo. No fue la tradición la que fue a una cruz. Fue una persona llamada Jesucristo. Por eso la salvación tiene un nombre propio y poderoso. Y es divino y es explosivo. Ese nombre es Jesucristo. Él es sinónimo de salvación. El evangelio también está excluido de todo legalismo. Hay iglesias que predican un evangelio con 613 mandamientos, ordenanzas y estatutos adicionales. No puedes comer esto, no puedes vestir esto, no puedes caminar así, no puedes usar esto así. Es decir, una cantidad de legalismos añadidos al evangelio que se predicó por gracia. Cuando Pablo fue inspirado de Dios para escribir la carta a los Gálatas, Pablo de una vez por todas puso fin a todo legalismo que se estaba infiltrando en la iglesia de la provincia, en las iglesias de la provincia de Galacia. ¿En qué consistía este legalismo? Una mezcla de gracia con una mezcla de judaísmo. En otras palabras, se estaba judaizando a la iglesia. Se estaba obligando a los cristianos, que en su mayoría en la provincia de Galacia eran gentiles, a que tenían que circuncidarse y añadir a la fe en Cristo el acto de la circuncisión del prepucio, para poder supuestamente ser participantes de las bendiciones del pacto de Dios con Abraham. Pero Pablo explica muy claramente en la carta a los Gálatas que no puede vivir una persona en la gracia que trajo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en la ley de Moisés. Las dos cosas son excluyentes. Usted o vive en la ley y vive esclavo al legalismo, o usted vive en la gracia y es libre por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted no puede estar en las dos aguas. Usted no puede creer inclusive tampoco que por guardar ciertos aspectos de la ley de Moisés, usted va a llegar a ganar la salvación. La salvación no se gana de esta manera. Es más, la salvación es un regalo. No es que usted la gane por hacer tal o cual cosa o por dejar de hacerlas. No, la salvación es un don de Dios, un regalo de Dios. Un regalo que nos trajo la buena nueva de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso reiteramos, el evangelio te salva por la fe, no es por otro medio, es por la fe. Y quiero concluir en esta hora. Tenemos un mensaje poderoso para predicar. ¿Qué mensaje tan poderoso? Y tenemos esta bendición y esta responsabilidad y es un privilegio. Nosotros somos los únicos que podemos predicar el evangelio. El evangelio no lo pueden predicar los espiritistas, ni los gnósticos, ni los rosacrucistas, ni los budistas, ni los hinduistas, ni los taoístas. No, el evangelio lo predican aquellos que conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué le resta a usted? Aceptarlo. Acepte hoy y reciba los beneficios del evangelio. Acepte que la culpabilidad del pecado, lo único que puede borrarlo es nuestro Señor Jesucristo por su sangre. Que lo único que te puede salvar del poder del pecado son las buenas nuevas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que lo único que te puede llevar a aceptar este evangelio es la fe que colocas en el nombre del Señor. La salvación es divina y es explosiva, porque así es el Cristo que nosotros predicamos. Un Cristo bendito, un Cristo explosivo. Mire, ante el mensaje de Jesucristo, nosotros no aceptamos decisiones intermedias o acomodadas. Nosotros predicamos a Cristo para que usted o se salve o se condene. Porque así dice la Escritura. Si usted recibe a Cristo, usted es salvo hoy mismo. Pero si usted no lo recibe, usted se condena hoy mismo. No es mañana. Déjeme decirle, mañana se consuma su perdición. Pero hoy es el día de salvación. Es más, el mañana para usted tal vez ni exista. Porque nadie puede asegurar
que el día de mañana usted amanezca con vida y tenga otra oportunidad para ser salvo. Sálvese hoy y no siga más esclavizado por una tradición, ni una religión, ni el legalismo, ni el pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Si esta es su decisión, yo quiero invitarle hoy mismo para que reciba a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, lo invite a entrar y que Él tome el control de su vida a partir de hoy. Si esta es tu decisión, repite conmigo esta oración de fe, en donde quiera que te encuentres, en el mundo entero. Sabemos que hay gente que nos escucha en Nueva York, en Caracas, en Buenos Aires, gente que nos escucha en Bogotá, en Cali, en el mundo entero, gracias al avance sobrenatural y maravilloso de la internet. Si usted está escuchándome ahora por la web o por cualquier medio, por una estación, por un radio, estacionándose aquí en los 1200 de AM, de la banda AM, de esta emisora, si usted lo puede hacer, puede tomar esa decisión, repita conmigo esta oración de fe. Diga conmigo: Señor Jesucristo, yo he escuchado las buenas nuevas de salvación. Quiero que hoy me salves de la culpa que produce mi pecado. Libérame del poder del pecado. Yo te recibo por la fe. Te invito a entrar a mi corazón y que tomes el control de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Y ayúdame a perseverar de ahora en adelante en tus caminos. Desde ahora y para siempre. Amén. Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.